eh, hasta abril, para rendir en abril la correlativa, Paula. ¿No puedes hablar? No sé qué le pasa a mi audio. Ah, bueno. Bueno, pero ustedes me escuchan, así que esperamos unos minutitos más y bueno, y el profesor va a hacer la presentación. Acá hay varios que dicen que a mí no me que no que hablan y no puedo escucharlos. Bueno, pero después hablaron otros y yo los escuché bien, ¿eh? Mariano, ¿vos estás inscripto? Sí, ¿no? En SIU. Tampoco lo puedo escuchar. Bueno. Bueno, Aldo, vos, disculpame, les voy a presentar al profesor de la cátedra, ¿no? Que los quiere saludar, pero no sé si nadie me escucha. Aldo, ¿vos me escuchás? Hola, yo te Sí, escucho bárbaro. bueno, entonces no sé qué. Los chicos te escuchan, pero creo que no los escuchamos a ellos. Ese es el problema, ¿no? No, Pablo, por ejemplo, habló y Pablo volvió a hablar y yo lo escuché. Sí, se escucha bien. O sea que no es un problema del GIS nuestro. Augusto, vos que pusiste que nos escuchás, vos hablá, por favor. ¿Hola? Sí. Sí, ¿Me está escuchan? bien. Bueno, ¿Se escucha o no? sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, vi que no se escuchaba. Bueno. Bueno, chicos, hagamos una cosa. Los que no los escuchamos, que no me queda claro quiénes son los que no podemos escuchar, manejémonos por el chat. De si tienen alguna pregunta cuando ahora exponga la profesora o algo, manejémonos por el chat. ¿Les parece? Bueno, parece que sí. Bueno, ¿estamos todos, Agnes? Sí, o sea, están todos los que están inscritos en SIU. La única que no está es Paula Robles, pero dice que tiene todas las correlativas. Debe ser porque ella hizo, ¿cómo se llama? Viene de la Universidad de Cuyo, con traspaso. Bueno. Ok, bueno. Bueno, ¿te parece que empecemos, Agnes? Sí. Bueno, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Aldo Montagna. Bueno, y a la profesora Agnes Impicini, me imagino que ya la conocen, una histórica de la carrera. Bueno, yo vengo a reemplazarla a ella. Haremos lo mejor que se pueda. Todos conocemos la calidad de Agnes. Así que bueno, intentaremos, por lo menos lo intentaremos. Y debido a su generosidad y a las ganas de seguir vinculada, Agnes va a seguir estando con nosotros, aparte la necesitamos porque ella tiene mucho de la historia de esta cátedra. Así que lo que resolvimos con la profe es que ella va a dar algunos de los ítems, algunos de los tópicos los va a dar ella y otros los voy a dar yo. Y otros los vamos a hacer en forma conjunta. Sobre el final tenemos una actividad grupal que hemos diseñado con Agnes, que creo que les va a gustar mucho, en el cual ya hay parte de trabajo de ustedes. Así que, bueno, no me queda claro si vamos a hacerlo todo virtual o hay parte presencial. Eso, Agnes, no me quedó claro. No tengo ni idea cómo es, pero bueno, después cualquier cosa lo vamos viendo. Por lo pronto vamos a empezar virtual y los dos primeros encuentros, este y el del lunes, lo van a tener con Agnes.
después entro con un tema que es sistemas petroleros yo, y luego vamos a ir armando un poco, ya está armado en realidad, vamos a ir desarrollando la materia. Yo nada, quería saludarlos, yo ya me desconecto, los dejo con Agnes, solamente saludarlos y decirles que, bueno, que nuestra intención es que dentro de lo posible y de nuestras posibilidades, ustedes se lleven el pantallazo de hidrocarburos que creemos que les puede servir como base conceptual para lo que puede ser un futuro asociado o a la industria o a algún trabajo de investigación. Así que nuestra idea es que sea útil, nuestra idea es que les sirva y bueno, y en pos de eso es que vamos a trabajar. Obviamente estamos dispuestos a cualquier inquietud que tengan, necesidades de que interactuemos más allá de estas 3 horas que tenemos agendadas los lunes, es cuestión de ponerse de acuerdo y bueno, y no mucho más, es darles la bienvenida y esperemos que tener un cuatrimestre como el que nosotros hemos pensado. Así que bueno, era eso nada más por mi parte. Bueno, gracias, Aldo. Así que te verán en abril recién, empezarás con sistema petrolero. Así es. Muy bien. Así es. Bueno, les mando un abrazo a todos y bueno, disfruten de Agnes que sabe mucho. Nos vemos. Adiós, Aldo. Gracias. Bien. Bien, ¿me escuchan todos? Entonces, bueno, todos los que están entonces son los inscritos en SIU, o sea que, bueno, no sé, hay 11 inscriptos y más Paula, que ya va a ver cómo arregla su situación. Voy a tomar asistencia, ¿sí? Y después hablamos un poquito de lo que sé de la materia, o sea, de las prácticas y demás, que todos ya han cursado con el profesor Emiliano y Nicolás, así que la metodología la conocen, cómo va a ser. Somos los mismos profesores, salvo en la teoría, que está el profesor Aldo Montaña. Bueno, a ver, empiezo por la lista. Oriana Bello. Si no... Presente, profe, ¿me escucha? Sí, bárbaro. Bien. Duarte César. Bueno. Garrido Ricardo. Presente, profe. Bueno, y Nostroza. Presente, profe. Mora. Él escribió. Presente, ¿me escucha? Estaba, sí, bárbaro. Nicolosi. Sí. Parece que estaba. Si no puede hablar, diga presente en el chat y listo. Presente, muy bien. Lázaro. Hola, presente. Bien. Paucar. Bueno. Rojas. Sí, profe. Presente. Seijo. Presente. Y Pablo, que sí estaba, que ya habló. Bien. Bien. Escuchen, a todos ustedes, bueno, los 11 y Paula, les voy a mandar un mail. No sé si bajaron de PEDCO los 2 primeros PDF, si no, acá se los mando, porque vamos a trabajar teniéndolos en mano los 2, ¿sí? Profe, disculpe, sí. yo no me pude matricular en PEDCO. ¿Quién sos? Lázaro. ¿Lázaro no te pudiste matricular? No. O sea, no me deja. ¿Y por qué estás matriculado? No. ¿No estás matriculado? No, directamente no me deja.
Qué raro. ¿Y tenés el mismo mail que tenías en Petrofísica? Sí, tengo el mismo. ¿Cómo es tu mail? A ver. Lázaro-obseica@hotmail.com. Lázaro, ¿guión qué? Guión medio, A medio. Sí, Obseica, el apellido. acá estás. Ajá. Ahí te matriculo. Bueno, Bueno, igual bueno, profe. se los mando ahora, ¿no? Miren que estoy agregando al mail la otra dirección que es de Paula. Están algunos más que no están presentes, que están allí y bien. Bien, ahí los mandé. Bueno, porque como ya es costumbre, vamos a trabajar, bueno, todos estuvieron en Petrofísica, vio que yo les mando la teoría, son 2 PDF y un cuestionario aparte que quiero que respondan, y la clase que viene, el 28, armo unos grupitos, son pocos, pero igual armo 2 grupitos, a distintas horitas y yo les hago las preguntas, ¿se acuerdan? Y bueno, les cuento que les viene muy bien después para preparar el examen final porque tienen una guía aunque entra casi todo lo que está en el PDF, pero bueno, si alguien quiere ampliar, puede ir a la bibliografía y demás y ampliar. Y bueno, la otra cosa es que le querías decir que el miércoles 23, ay, está puesto en pedo, no sé si es que ese día es que ustedes tienen que ver el práctico, no, van a conectarse con el link los profesores el 23, ¿no? Me parece haber leído en el 30 la primera El clase práctica. 30. Ajá. No, previamente dice enviaremos el link de la teoría. O sea que ustedes tendrían que ir viendo el práctico, el link del video 1. Bueno, después le voy a escribir a los profesores para que se comuniquen con ustedes y les digan bien cómo es. ¿Se acuerdan que era un día es la consulta del práctico, pero la semana anterior tienen que hacer ustedes el práctico, escuchando los links y demás? Bueno, y hay una fecha de vencimiento. Bueno, si dice el 30, será el 30 el primero. No quiero meter la pata, ¿sí? Por las dudas. Pero bueno, mientras tanto igual van a tener trabajo para hacer porque tienen que, en base a lo que veamos hoy, ir contestando las preguntas. Y bueno, y la semana que viene seguimos después de las preguntas o después al final, bueno, vemos con el otro tema teórico, ¿sí? Bueno, es importante que tengan ahora entonces abierto el primer PDF, no las preguntas porque las preguntas después las contestan, para ir viendo. Las preguntas están acá dentro del PDF, o sea que mientras veamos bien los PDF, van a poder contestar después todas las preguntas, ¿sí? Eh, y bueno, quizás le haga algunas acotaciones así anecdóticas, digamos, de los exámenes, ¿no? De esta materia, que por ahí no hicieron hincapié en contestar la pregunta o se confundieron y les hago hincapié en alguna cosa y bueno, tengan un Word abierto. Y si les digo, mire, esta pregunta lo he hecho
más que nada en las que, no sé, no saben contestar y son preguntas, vieron que este tema, que es petróleo, la química del petróleo, del hidrocarburo y del petróleo, quizás no las propiedades físicas, pero son temas que ustedes ya los vieron en química orgánica, ¿no? Que están en el temario de la materia. La primera parte de la materia es estos temas teóricos, desarrollos teóricos de los hidrocarburos, las cadenas abiertas, cerradas, si son alcanos, saturados, qué diferencias hay en la serie de hidrocarburos y demás, que ya las vieron. Así que, bueno, pero por ahí no sé, cuando vienen a rendirse, son preguntas sencillas y se confunden. Bien, entonces todos tienen el PDF abierto y que dice primera parte, hidrocarburo y petróleo, introducción. ¿Sí? Bueno, entonces, empezamos definiendo a un hidrocarburo. Ustedes saben que son aquellos compuestos que están formados por carbono o hidrógeno y carbono, nada más. Y que el estado en que se presentan son 4, digamos, porque consideramos un semisólido, que es el gas natural, gaseoso, ¿no? El estado líquido, que es el petróleo, también llamado crudo. Hay un estado semisólida, que es el asfalto, el alquitrán, la brea y betún, que este hidrocarburo se explota. Amén que también el asfalto es un residuo del petróleo, de un tipo de petróleo, no de todos. Pero se explotan superficialmente, en yacimientos como, qué sé yo, el carbón, o sea, se hacen excavaciones y demás, pero es ya, ¿cómo se llama? Explotación superficial o subterránea, no es con pozos, no se hace pozos para sacar el asfalto, el alquitrán, la brea y el betún, y están en estado semisólido. Y hay un estado sólido que no tiene un nombre, así como gas, petróleo, es sólido. Se llama el lugar donde está ese hidrocarburo, también superficial y se explota, ¿no? El lugar donde se encuentra, se le pone el nombre. Por ejemplo, Albertita es porque el primer lugar que se encontró este hidrocarburo sólido fue en Alberta, en Estados Unidos. Y acá en Argentina hay un gran yacimiento de hidrocarburo sólido, que está en San Rafael, Mendoza, y se llamó Rafaelita. Es uno de los más grandes del país, ¿no? Pero, o sea, no es grande. Es de los que hay en el país, es el más grande, pero no es un yacimiento así para explotar que ustedes dicen, ay, mira, el hidrocarburo sólido con ese poder calórico y demás. No. Es un yacimiento chico, se explotó algunos años, pero después no se siguió comercializando. También hay asfalto en explotaciones de Mendoza, ¿no? En Mendoza tienen bastante hidrocarburo sólido. Bien, pasamos a la página 2 y, bueno, y les dice las diferencias, cuánto carbono, hidrógeno y las impurezas, ¿no? Azufre y nitrógeno tiene un petróleo, un asfalto y un querógeno, ¿no? Para que vean más o menos el promedio. Ahora, vamos pasando de página, ¿no? Mientras la Sociedad Internacional de Ingenieros en Petróleo define al petróleo como toda sustancia compuesta exclusivamente por carbono e hidrógeno. Y la fase física en que se puede encontrar los hidrocarburos están los 3 estados que dijimos recién, ¿no es cierto? Gas, petróleo y bitumen. Y dentro del gas encontramos los condensados. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Sí, sí. Que recién habíamos leído eso que dice exclusivamente por carbono e hidrógeno, pero en la página anterior sale la tabla que dice que tiene otros elementos. ¿Esos qué serían entonces? No se Impurezas puede clasificar que se deben sacar.
Ahora después vamos a ver la impureza del petróleo y en la próxima clase vamos a ver la impureza del gas, que hay límites que, ¿cómo se llama?, específicos, no te podés pasar. O sea, después cuando una cosa es la explotación del crudo o del gas natural, pero después cuando entra al nivel de refinerías o petroquímica, tienen que eliminarse. Entonces por eso se llaman impurezas. Bueno, y acá empezamos con la química en una página 5, que sería, los hidrocarburos tienen varias clasificaciones y tienen que saber diferenciar en qué se basa uno y otro. La primera clasificación, la más sencilla, es si son de cadena abierta o cíclicos, también llamado de cadena cerrada. ¿Está bien? Abierto y cerrado, es la primera. ¿Está bien? Esa es la primera. Después voy a la página 6 y hay otra clasificación, pero en base a cuánto carbono e hidrógeno tienen en su composición. Y se van a dividir en saturados, insaturados e isómeros. Bueno, los saturados en general son los que tienen más hidrógeno que los que no son los que llamamos insaturados o no saturados. Tienen ligaduras simples, después los no saturados tienen ligaduras múltiples, y esas son las características principales. También ahí está un ejemplo, que las parafinas son hidrocarburos saturados, por ejemplo, y bueno, ya les dije los no saturados, entonces que tienen menos hidrógeno, tienen ligaduras simples, perdón, tienen ligaduras múltiples o covalentes, no simples. Simples tienen los saturados. Y después viene la definición de isómero, que es muy importante, es un base de clasificación de hidrocarburos en base al contenido de carbono e hidrógeno. Un isómero tiene la misma composición química, pero la estructura molecular es distinta. O sea, que si yo tengo el butano, que es carbono 4, hidrógeno 10, la fórmula del isómero de este butano es carbono 4, hidrógeno 10. O sea, uno los ve y la fórmula no varía. Entonces dice uno, ay, bueno, entonces si son iguales, no tienen las mismas propiedades o características. No. Me voy a la página donde está la foto de los dibujitos, de los esquemas, perdón, del butano en la 9, y veo que la configuración del butano normal es una. Y en cambio la otra es ramificada y forma así, ¿cómo se llama? Estructuras, tipos de cadenas cerradas también. Y entonces eso hace que sus fórmulas, o sea, las dos son C4H10, pero, por ejemplo, ahí les pongo el punto de ebullición. Del butano normal es menos 0,5 grados centígrados. En cambio, el isobutano es menos 10 con 2 grados centígrados. Hay mucha diferencia. Después les pongo ahí también otros ejemplos, pero bueno, entonces son un integrante de la clasificación de hidrocarburos también. Bueno, después tenemos otra clasificación. ¿En qué? En alcanos, alquenos y alquinos, ¿basado en qué? En la estructura de las cadenas y al grado de saturación que tiene. Entonces, un alcano es un hidrocarburo saturado. ¿Se acuerdan? Era aquello que tenía mayor hidrógeno, ligadura simple. Bueno, de cadena abierta. Y bueno, después voy a los alquenos. En cambio, acá son de cadena abierta, pero tienen un doble enlace entre los dos átomos de carbono. También los primeros miembros en todos son gases siempre. Después vienen los líquidos y bueno, y después vendrán los sólidos, los más pesados.
Bueno, no conforme con eso, también, aparte de clasificarse en estas tres que ya vimos, los hidrocarburos se dividen en series. ¿En base a qué se dividen en series? Ya no se clasifican como hidrocarburos, sino en series, en base a las propiedades químicas que tiene y a las relaciones que presentan entre ellos. Y encontramos 4 series, que es la parafínica, normal también se llama, o alcano, o normal alcano, perdón. La isoparafínica, la nasténica y la aromática. Nosotros vamos a describir las tres, porque las tres, parafínica, nasténica y aromática, porque la isoparafínica es un intermedio entre la parafínica y nasténica, o sea que tiene propiedades de una y de la otra. ¿Está bien? Vamos a la parafínica. Bueno, responden a la fórmula y la saben. A veces anoten esto, en los exámenes, cuando empiezan a no saber mucho las características, porque ahora las vamos a ver de los parafínicos, les empiezo a preguntar la fórmula. Así que, qué sé yo, ya la deben saber, pero yo se las pregunto. Ahí la tienen, la fórmula, y los primero 4 ejemplos con su isómero también, el butano. La estructura. ¿Qué características tienen entonces? La serie parafínica entonces es que tienen en general compuestos por alcanos. Bueno, acá también les pongo que el primer miembro es metano y demás, como todos, ¿no? Después vamos a la serie nasténica, también algunos le dicen cicloparafínica, que tiene una fórmula ahí muy sencilla, y les pongo 2 miembros, que es el ciclopentano y el ciclohexano, que son los componentes de la serie nasténica más comunes que podemos encontrar en un petróleo. Y estos, ciclo, después cuando veamos los tipos de petróleo, van a ver que estos representan los petróleos de tipo asfáltico y el residuo que dejan cuando se lo refinan a este petróleo es asfalto. Después está la serie aromática, que bueno, el ejemplo es el benceno, lo tienen ahí, que es un líquido incoloro, volátil, bueno. Y el tolueno es un nombre que van a escuchar mucho en la industria del petróleo, porque es un disolvente de los petróleos, se usa mucho como disolvente. Bien, en la página 17 hay un cuadrito que está la denominación química, el estado, la fórmula, en qué se produce, cuál es el producto que se emplea. Bueno, es para que más o menos vean los distintos tipos, qué utilidad tiene. Bien, ahora seguimos y empezamos con petróleo. Ya, líquido, digamos. Bueno, petróleo es un líquido oleoso, bituminoso. Bituminoso siempre se usa esa palabra porque cuando vean origen con el profesor Aldo van a ver que el precursor, o sea, el anterior a la formación y el origen del petróleo, se llama bitumen. Entonces, en las rocas, a veces cuando se analiza, quedan en los espacios porales un hidrocarburo semisólido que se llama bitumen, que todavía no tuvo la presión y la temperatura necesaria para pasar a hidrocarburo. Y actúa como cemento, ¿no? Muy malo para la porosidad y permeabilidad. Por eso se usa mucho el término líquido oleoso, bituminoso, de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas. Bueno, se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre, se emplea como combustible y materia prima para la industria química, petroquímica y para todas las industrias que se les ocurran, ¿no? Porque, bueno,
tenemos todo a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea es casi derivado del petróleo. Bueno, ¿qué tipo de petróleos encontramos? Son 3 los tipos de petróleo, aunque uno se llama mixto, que es la mezcla de los dos, o sea que no lo vamos a describir, ¿sí? El asfáltico y parafínico. ¿Por qué se dividen en estos 3 tipos? En base a qué atributos específicos tienen y a la riqueza relativa de hidrocarburos y los subproductos que suministran. ¿Está bien? Todo eso. Por todo eso hablamos de asfáltico, parafínicos y mixtos. Acá abajo les pongo que hay muy raro que predominen hidrocarburos de la serie aromática. Son muy volátiles estos hidrocarburos y son escasos en la naturaleza. Empezamos con los asfálticos, también llamados de base nasténica. Bueno, estos son de colores negros, muy alta viscosidad y alta densidad o peso específico, como lo quieran llamar. Acuérdense que la del agua es 1 y 0,95 es bastante alta. Bueno, si en una destilación primaria producen poca nafta, pero abundante fuel oil. Como ustedes saben, el fuel oil tiene menor valor agregado, o sea, cuesta menos que la nafta. Y se obtiene siempre un residuo que es el asfalto, que también se aprovecha, pero es residuo, se debe extraer. Bueno, un ejemplito. Vamos a los parafínicos. Al contrario de los otros, los colores son claros, son fluidos y la densidad es baja, 0,75 a 0,85. Estos sí rinden más nafta que los asfálticos y de estos tipos de petróleo parafínico es donde se extraen esas naftas ultra refinadas como son que usan, qué sé yo, en los aviones o demás, ¿no? O la Infinia, esas naftas. Bueno, y él también tiene un subproducto cuando se refina, que es la parafina. Y bueno, y acá están los mixtos que, bueno, tienen propiedades de ambos. Bueno, ¿y qué otra composición tienen? Son esas impurezas que siempre tienen los hidrocarburos y que ahora vamos a ver cuánto más o menos tienen y cuánto más o menos deberían tener. Ahí hay en la página 25, está ahí, en general, algunos del mundo, ¿no? Cuánto tienen de estos elementos que denominamos impureza. Bien, las impurezas, o sea, son azufre, nitrógeno, oxígeno y CO2. Y otra que sería una impureza, pero bueno, se la separa, es el gas, ¿no? Porque está disuelto en el petróleo. No es una impureza porque, bueno, pero no forma parte del petróleo líquido, ¿no es cierto? Está disuelto en el petróleo porque tiene menor densidad. También se lo separa al gas. Así que bueno, pero bueno, acá les tengo que hablar de impureza porque no forma parte de la composición de un petróleo líquido. Otros elementos muy bajos pueden estar, es níquel, vanadio y elementos radioactivos, ¿no? Uranio y demás. Vamos a empezar con el azufre, que en general tienen de 0,1 a 5,5% en peso, los hidrocarburos, el petróleo, perdón, que tiene. 5,5 ya es muchísimo, pero bueno, a 0,1 pueden tener. Algunos no tienen, no llegan ni a 0,1, pero otros tienen, ¿no? ¿Cómo está el azufre? Está como azufre libre, o sea, azufre, un cristal de azufre, como sulfuro de hidrógeno, que es un gas,
y si no, como azufre orgánico, ahí les pongo los nombres y demás, porque como se considera que el petróleo proviene de origen animal, el sulfídrico viene de la degradación de la materia orgánica original. ¿Mm? Bueno, seguimos con el coso, con esto del azufre. Dice que los petróleos pesados tienen más azufre que los livianos, porque bueno, pasan por otros estados. El liviano tiene mayor tiempo y se forma a mayor profundidad, entonces como que va eliminando en ese proceso de millones de años estos elementos. ¿M? Pesados. También después dice que un petróleo que tiene poco azufre se lo llama dulce, si no se lo llama agrio y demás. Bueno, todas cositas así que pues, vamos al nitrógeno, página 30. El nitrógeno dice que todos los petróleos crudos tienen pequeñas cantidades, porque las cadenas nitrogenadas forman parte de los organismos orgánicos, ¿no es cierto? Están formados todos los organismos vivos, muertos en este caso, que están compuestos de cadenas de nitrogenadas, de aminoácidos fundamentalmente y demás, que tenemos hasta los seres humanos. No quiere decir nosotros no vamos a derivar, por más que pasen millones de años en petróleo, pero cadenas de aminoácidos, pero las células tienen todos, ¿no? Cadenas de aminoácidos y con nitrógeno. Y bueno, o sea que todos los petróleos tienen poquito pero casi todos menos de 0,5. ¿Cómo está el nitrógeno y el hidrocarburo? Ahí les pongo dos compuestos, piridininas y quinolinas. ¿Está bien? ¿En qué forma está? Está como gas disuelto en el petróleo, porque es el único estado que tenemos del nitrógeno, no está sólido. Bueno, es inerte, no es es indeseable en el petróleo crudo y en el gas, pero no porque sea corrosivo, después vamos a ver que los otros son corrosivos, producen, esos otros gases pueden producir daño a la salud y demás si se inhalan, sino porque le bajan el poder calórico a la sustancia. Si uno tiene 0,5 por ciento de disuelto de gas en el petróleo, no va a tener el mismo poder calórico, se lo va a bajar un poco. Entonces por eso hay que sacárselo, para tener un petróleo con mayor valor calórico, poder calórico. Bien, voy al oxígeno. El oxígeno, ¿cómo se llama? Está en menos de un 2%, puede variar, a veces llegar a un 4%. Y también es un componente, ahí les pongo, está en el aire, en forma de por eso vivimos, ¿no es cierto? El aire, el agua de lluvia, o sea que cuando se formó la roca, quedó llena de agua su poro, además, porque las rocas se forman en cuencas, las rocas sedimentarias, recuerden, que son las futuras que van a originar petróleo, no se forma de otro tipo de roca, solo de sedimentaria. O la mayoría de las rocas reservorio son sedimentarias, ¿no? A no ser que esté fracturada, entonces hablamos de un filonignio, qué sé yo. Pero si no, son sedimentarias. Se forma en ambiente acuoso, o sea que en los espacios por algo quedó esa agua. ¿Cómo se encuentra? Como gas libre, fenoles, ácidos grasos, ácidos nasténicos, sustancias asfálticas, resinosas que también componen los hidrocarburos, que también son hidrocarburos, y tienen bastante cantidad de oxígeno. Bien, a esto se lo debe extraer, porque pasemos sí o sí, no podemos dejarlo. ¿Por qué? Porque son corrosivos.
el CO2, el oxígeno y el sulfuro de hidrógeno son corrosivos. Antes que tuvieran estas medidas ambientales, le estoy hablando de, qué sé yo, de 30 años atrás, por ahí no se extraían, eran pequeñas y no se extraían. Y todos estos productos que están en el petróleo, bueno, por darle un ejemplo, pasaba después al tanque de la nafta y que eran de, ¿cómo se llama? De elementos que se corroían, o sea que se corroía, o los tanques que se almacenan en el campo antes de llegar el transporte y llevarlos a las refinerías y demás, eran todos de elementos que se corroían, ¿no? Entonces son altamente corrosivos. Entonces no solo sufría corrosión el tanque donde lo depositaba en el campo, sino el tanque donde lo llevaba del campo a la refinería o la petroquímica. Después pasaba al tanque del auto. Bueno, así que recuerden siempre, esta es una pregunta que a veces les hago, o en gas o en petróleo, y no me saben decir cuáles son los que hay que eliminar sí o sí, porque son altamente corrosivos. Bien, ¿qué más puede tener de impureza? Pueden tener sustancias orgánicas e inorgánicas. Y ahí les pongo todo lo que pueden tener. Mucho es porque viene de la materia orgánica, entonces quedan esos restos, son micrones, mide todo, una espora. Bien, vamos a la inorgánica. En la inorgánica está las cenizas del petróleo crudo, o sea, si uno quemara un petróleo crudo, encontraría en sus cenizas silicio, hierro, aluminio, ¿sí? Eso sería lo que encontramos. Y otro es cloruro de sodio. El cloruro de sodio en algunos petróleos está en cantidades, a esto anoten, porque no está puesto ahí, y se debe, ¿cómo se llama? Desalar el cloruro de sodio. El cloruro de sodio a lo mismo está en cristales, sólido. A lo mismo que el CO2, el oxígeno, es altamente corrosivo. O sea, que antes de las leyes ambientales, si tenía un poquito de sal, listo, corroía todo también, ¿no? Eh, y, y se lo debe un proceso de desalinización si excede este número, de 6,5 a 11,5 barriles, 1000 barriles. Hay que desalar completamente. De 6,5 a 11,5 Sí, barriles. barriles. Está bien. Se debe desalar. Escuchen, bueno, a ver, ¿cuánto es un barril? ¿Por qué? ¿Cuántos litros tiene? O ustedes ya saben, le dicen barril y ya lo ubican en la cabeza. ¿Cuántos litros tiene? Eso tienen que saberlo así como de memoria. A ver, alguien me 160. dice. Un poquito, un numerito menos. Uno menos. 159 litros. Sí. Anoten eso también, porque eso también lo pregunto. Bien, seguimos. Otra pregunta, a ver. ¿Cómo lo desalinizarían? Es un proceso re sencillo, cloruro de sodio, la sal común. ¿Cómo se les ocurre?
No, Nicolás, no, no se puede filtrar. Piensen, a ver, si ustedes tuvieran agua con algo de sal, ¿qué harían primero? A ver. En este caso es más fácil porque el petróleo y el agua no son solubles. No, el punto de ebullición, ¿viste cómo salta? ¿Alguna vez pusieron los fideos, el agua que están hirviendo para poner los fideos y ponen la sal? Si pones la mano arriba, le pones un puñado de sal, te salta. No, no, no. ¿Cómo harían para que precipite la sal? Lo lavan, chicos, porque el petróleo no es soluble en agua. ¿Vieron? Siempre dice el agua y el aceite, no son solubles. Te queda una gota de agua y una gota de aceite, ¿no es cierto? Si pusieras una gota, están separadas, no son solubles. ¿Está bien? Si el petróleo tiene la sal y vos le pones una gota de agua, estamos hablando de cristales diminutos, chicos, ¿qué hace esa agua en el petróleo? Va a disolver, estamos hablando de cantidades, ¿no? Va a disolver la sal que tiene ese petróleo y se la va a llevar. Después lo que hace es separar el agua del petróleo. Por supuesto que no es una cosa sencilla, pero la sal está disuelta en el agua, se disuelve. En cambio, en el petróleo está como cristalito, diminuto, estamos hablando de micrones, ¿no? ¿Está bien? Bueno, listo, es anecdótico, no era para qué. No lo pregunto tampoco. Bueno, sigo. Elementos radioactivos a veces pueden estar, ¿no es cierto? Especialmente los que vienen de la mica, ¿no? O alguna otra arcilla. Las micas, o estas arcillas, ¿se acuerdan? Todos hicieron perfilaje. ¿Qué elemento radioactivo tiene que detecta el perfil de rayos gamma? Que detecta la radiación natural de las rocas. ¿Se acuerdan cuál era el elemento radioactivo de...? Que trazaban una línea de arcillas o no. ¿No vieron esos perfiles? No se acuerdan. Bien, sigo. El potasio, chico radioactivo. Bien. Bueno, acá les explico níquel, vanadio, porque están después, ¿no? Que son también inorgánicos, ¿no? Estábamos hablando. Y bueno, y llegamos a la página 36, otros componentes del petróleo, resinas y alfaltenos. Son moléculas grandes que también están formados por carbono e hidrógeno, pero tienen un gran porcentaje de azufre, oxígeno y nitrógeno. Y siempre hay o resinas o asfalteno en los petróleos. Y se deben separar. ¿Por qué? Porque tienen estos elementos, oxígeno, azufre, nitrógeno. Y bueno, la estructura de un asfalteno, una resina, son muy semejantes. Pero tienen algunas diferencias que ahí se los pongo más abajo, ¿no es cierto? Los asfaltenos son sólidos oscuros y no son volátiles, en cambio las resinas son líquidas, muy pesadas y son volátiles, pero siempre están como componente de los petróleos. Y ahí terminamos con esto y viene un apunte que por ahí, si quieren leerlo, pero no le hago preguntas sobre eso y demás. Bien,
Entonces voy a abrir ahora el número 2. Segunda parte. ¿A todos les llegó el mail? ¿O no lo mandé? Sí, profe. Sí lo mandé. Y está en Pero Pedco bueno. este archivo. ¿Eh? Está en Pedco también el mismo archivo. Claro, pero viste que hay personas que me dijeron que no pudieron entrar a Pedco, Ah, sí. como Lázaro, y entonces no lo tienen. Así que tengamos a mano el segundo, empezamos. Espera, que lo abro yo también. Bueno, discúlpame, Nicolás, pero vos me habías puesto potasio. Bah, no puede hablar. Sí, profe. Él rindió hace poco petrofísica y perfilaje, entonces. ¿No? ¿No rendiste? Oh, estoy confundida. Bueno, alguien. No, todavía no. Ah, alguien rindió. ¿Quién fue que rindió? Oh. Yo lo había hecho, profe, en diciembre, creo, en noviembre. Ah, y la cursaste el año pasado. Sí. Claro, ahí está. Bien. Yo rendí hace unos días. Ah, no. Esteban, sí, ahora me acuerdo. Está bien, Esteban. Sí, era Esteban. Y pasa No que lo era. puso ahí Nico, entonces nada, no lo iba a pisar, digo. Sí, yo Ah, también lo vi. pero lo sabías, ¿no? Pues si no le voy a comentar al profesor. Ay, es un chiste, un chiste. Vale. Bueno, seguimos con la segunda parte. Vamos. Entramos a propiedades físicas de los petróleos crudos. Ahí fíjense que en la página 2 están una cantidad tremenda y los vamos a desarrollar. Algunos son más largas de las propiedades, otras son más cortas, pero bueno, tenemos que desarrollarla. ¿Qué va a ser? Empezamos con la densidad. La densidad, bueno, ahí está la definición, peso de un determinado volumen, pues relacionado con kilogramos por decímetro cúbico. ¿Está bien? Entonces, siempre recuerden que la densidad hay que decir en qué condiciones uno la mide o en qué, sí, la mide fundamentalmente. En este caso estábamos hablando del petróleo líquido, ¿no? Porque la temperatura y la presión hacen que varíe. O sea, no es lo mismo un petróleo, medirlo a 20 grados centígrados en el laboratorio, ¿no? Se mide en el laboratorio, la muestra, que medirlo en un laboratorio que estamos en invierno y está a 10 grados, porque no prendieron la calefacción. O sea que siempre se hacen celdas calibradas. Ahora quizás explique un poco mejor. El asunto es que la densidad o peso específico es la que uno mide en el laboratorio, en una celda además graduada. Pero el petróleo se comercializa y se vende desde que sale digamos, del pozo, que se explota, la cigüeña sacó todo, llenó el tanque, hasta que llega a la bolsa de Nueva York en grados API. Y está más o menos estipulado para todo el mundo. Pero no es la densidad que uno mide. Pero uno habla, cuando pregunta densidad, habla 30, listo, 30 API. Pero ya está referido a eso. API es American Petroleum Institute y como nosotros estamos en Argentina, en América, nos regulamos con todas estas normas que salen de Estados Unidos, salieron hace muchos años, ¿no? Y está tabulado en 30, 25, números así, a 60 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. Esas son las condiciones en las que se dice este petróleo tiene 30 grados API. Uno ya sabe que es en esas condiciones. Y ahí está en la otra página la fórmula. Entonces, fíjense, lo que está abajo, el peso específico, eso es lo que se mide.
¿Mm? Eso se mide en el laboratorio. Ese es el único dato que ustedes ponen ahí en esta fórmula y les da el grado API. Por supuesto que ahora están tabulados. Vamos a ver. En Europa, ¿no? No siguen la escala API porque ellos tienen su propia escala y se llama Baumé. Y fíjense que, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? En los números. Es arbitraria la escala. Se le ocurrió a alguien comercializar así y listo. Bueno, eh, bueno, se mide con un hidrómetro en celdas ya tabuladas, que están a esa presión, a una atmósfera y 15,5 grados centígrados. Acá en la Argentina, porque trabajamos más que con Fahrenheit, con grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces tenés la muestra de petróleo, pones el hidrómetro y sale, qué sé yo, que tiene 0,85 gramos por centímetro cúbico y los hidrómetros ya están calibrados para pasártelo a grados API. Que es lo que, o sea, si vos le decís 0,85 a gramos por centímetro cúbico, capaz que no se ubica. Si el petróleo es pesado, liviano, y no es lo mismo un petróleo pesado que ultra pesado, que es súper liviano. Entonces, por eso se aclara. Y para hacerlo más difícil, vamos a la página, a ver, 8, que son inversamente proporcionales, la densidad o peso específico que se mide a los grados API. Porque si la densidad en gramos por centímetro cúbico es alta, la de grado API es baja. Porque acuérdense que está en el cociente el peso específico de esa fórmula. Y bueno, y acá tienen lo que reglamenta API y cotiza el petróleo y lo dividen en ultrapesado, pesado, mediano, liviano y superliviano. Y bueno, y yo también a veces lo tomo, porque más o menos tienen que saber cuál es el límite. Si yo le digo un petróleo que tiene 35 grados API, no me pueden decir que es pesado. ¿Está bien? Más o menos, capaz que no me acuerdo 22,3, pero 35. A decir que entre 22,3 y 31,5 es mediano o pesado, no. O sea que esto, por lo menos pesado, mediano y liviano, sepan. Les digo que el examen está siendo teórico, perdón, oral, no teórico, oral. Esto para cuando rindan a fin de año, a fin de cuatrimestre, perdón. Seguimos. Bueno, acá la otra página dice la densidad de los... bueno, acá con qué crece, bueno, pero lo más importante es con el petróleo que está abajo, los crudos argentinos. Bueno, vamos a ver con qué varía. Empezamos en la naturaleza, ¿no? Donde está en el reservorio. Quiero que sepan cómo es la densidad. En la página 11 empezamos entonces con la profundidad. Y la profundidad está relacionada con la temperatura, ¿sí? Bueno, a ver si recordamos. ¿Cuánto, cómo se llama? Es el gradiente geotérmico, que aumenta con la profundidad. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? El gradiente geotérmico, 1 grado cada, ¿cuántos metros? Perfecto, muy bien, Pablo. Bien, 1 grado cada 33 metros. Anótelo porque cuando no me saben decir, también lo pregunto, porque si no voy a hablar con el profesor Prieto, que les vuelva a tomar. Geología general. No creo que quieran volver a pasar por esa experiencia. O sí, pero bueno. 1 grado cada 33 metros. A medida que aumenta la profundidad, entonces, ¿qué aumenta también?
Lo que dijo recién, La que aumenta temperatura. la temperatura. Bien, aumenta la profundidad, aumenta la temperatura. ¿Y cómo es la densidad entonces de un reservorio que lo tengo a 1000 metros, metros boca abajo pozo con respecto a otro que está 3000 metros boca bajo pozo? Entonces, el que esté a menor temperatura va a tener mayor densidad. ¿Está bien? A mayor temperatura va a tener mayor. Hablo de densidad API, ¿eh? Ya vamos a hablar de API, porque todo el mundo habla de API, ¿eh? A mayor temperatura tengo mayor densidad API o un petróleo pueden poner más liviano. En cambio, a los menos 1000 metros voy a tener un petróleo pesado o de menor grados API. ¿Se entiende? Los dos van en conjunto. Y también tiene un efecto la presión. A medida que tiene, que aumenta, o sea, varía la densidad en este caso, pero es mucho menor que con la profundidad o la temperatura, la variación. Pero también hay una variación, porque si yo hablo de una presión litostática de menos 1000 metros, no es lo mismo que decir menos 3000 metros. ¿Dónde es mayor la presión litostática? A los 3000 metros, está enterrado, tiene 3000 metros de sedimento encima, ese reservorio. El otro tiene 1000 metros de sedimentos. Y entonces, el efecto de la presión, aunque es menor que los otros parámetros, ¿cómo se llama? La densidad también es menor, va bajando, en lo más profundo, con más presión y más temperatura. ¿Se entendió? Hice un trabalengua, pero bueno, después de ahí, y bueno, y el tiempo geológico, después viene en la otra página. Y el tiempo geológico es lo mismo, chicos, porque un sedimento que está enterrado a 1000 metros y tiene petróleo, tiene menor edad que uno que está enterrado a 3000 metros, a no ser que estemos sobre una cordillera enterrada, que estuvo en el plegamiento el gran plegamiento del terciario. Bueno, pero si no, no es lo mismo 65 millones de años en el Cretácico que haya pasado 300 millones de años, ¿no es cierto? La densidad va a ser menor si está, es más viejo con estos años, ¿no? Y de hecho, los petróleos más livianos, ya son casi gas, ¿no? Mucho gas natural, están en el norte argentino, en la cuenca del noroeste, que llaman Salta, y especialmente Salta, que bueno, son petróleos muy livianos, y bueno, pero los yacimientos son fundamentalmente gasíferos. Pero el poco petróleo que hay es liviano. En cambio los otros, acá, por ejemplo, que es más joven, allá estamos hablando ¿cómo se llama? Carbónico, pérmico, cosa que acá no hablamos, ¿no? Son mucho más jóvenes, o en el Golfo San Jorge, en Chubut, o Santa Cruz, que yacimientos son más jóvenes. Entonces la densidad es mayor en general, en grados, perdón, es mayor, sí, la densidad en grados API. Acá y en el norte, perdón, la densidad en grados API es mayor en el norte que acá. Ay, ya me estoy confundiendo con tanto. ¿Se entendió? O sea, los petróleos más jóvenes son más pesados que los petróleos más viejos, porque han evolucionado en el tiempo también. Ahí está la explicación. Bueno, después vienen ejemplos bueno, listo. Voy al color, la página 14. Bueno, el color va de amarillo claro,
hasta negro, muy oscuro. Y el color sí dice algo, un color negro está diciendo que tiene menor densidad en grados API, o sea que es un petróleo pesado según la escala que estuvimos viendo. Y sería esos petróleos que vimos, los tipos de petróleo, ¿se acuerdan? Sería un petróleo de tipo asfáltico, esos colores oscuros. En cambio, los de colores claros serían hidrocarburos del tipo de la serie parafínica, que tienen alta densidad API o liviano, lo decimos. ¿Está bien? Si decimos liviano, nos salvamos. Los claros livianos, los oscuros pesados. Bueno, y el color se mide con un aparatito que se llama colorímetro. El más usado es el Zygot. Al olor, el hidrocarburo no tiene olor, chicos. A no ser que tengan aromáticos, no tiene ningún olor. Pero ahí les pongo, el productor dice que sí, que tiene olor muy dulce, agradable. Y ese por el contenido de parafinas y nasteno que tiene, puede tener un olor, si no, no tiene. Y bueno, y ya les dije, si tenían azufre, alto contenido, un poquito, 0,1, 0,4, qué sé yo, ya le dan un color, se llaman agrios, y si no se llaman dulces. Bueno, pero no es por el olor que tenga el hidrocarburo en sí. Vamos a la otra propiedad, que es el volumen. El volumen también es que se mide en barriles o metros cúbicos. Y bueno, el volumen va a depender fundamentalmente del gas disuelto que tenga. Varía en más o menos. O sea que esa es la condición más importante, el gas disuelto. Por eso hay una relación que se llama RGP de la formación, o sea, de donde está enterrado, relación gas-petróleo de la formación. No porque hay otra que es del petróleo extraído, de la producción. No, acá hablamos de lo que tiene, de la relación gas-petróleo, o sea, el gas disuelto que tiene en la formación, en condiciones de formación. Y otro parámetro que regula el volumen es la presión que tiene ese reservorio. Bueno, ahí les pongo lo que es el RGP. Estos términos, el RGP de la formación y de la producción, lo van a usar en esta materia, y creo que en reservorios también, cuando hagan cálculos de reserva, porque siempre hay que considerar esta de reserva. Reserva es los metros cúbicos de petróleo que tengo en el yacimiento. Que se hace un cálculo, todas las empresas hacen sus cálculos anuales o semestrales, según cómo viene la producción, para saber cuánto petróleo todavía les tienen abajo en ese año o en los próximos años por extraer. Para simular los modelos de producción venideros, se hacen constantemente. Y estos están tabulados, así que cuando le den los ejercicios les van a decir, para este yacimiento, para este reservorio, es tanto, la relación gas-petróleo. Bien, y después vamos al 17, que es, dijimos que la presión era muy importante para medir el volumen, determinar el volumen de hidrocarburos. En la formación. Entonces hay un grafiquito que tengo presión en la horizontal y el incremento del volumen en la vertical, ¿no es cierto? Y vemos que a medida que aumenta la presión, fíjense, al principio cuando la presión no se mueve, aumenta un poco el volumen. Y después cuando ya pasamos menos de 400 hasta 2400, está en libras por pulgada cuadrada la presión. Aumenta asindóticamente, o sea, hasta arriba.
Y llega un punto en ese reservorio y en ese petróleo líquido que se llama presión de saturación o punto de saturación, que por más gas que quiera entrar y por más que aumente la presión, no va, ese petróleo líquido está saturado, sobresaturado ya, y no podría incorporar más. ¿Y qué pasa? Es como que está tan comprimido ese líquido, digamos, que empieza a bajar su volumen si sigue aumentando su presión. Esto para que vean hasta que, que las condiciones en el reservorio es importante la presión. Y bueno, ya todos ustedes deben estar cursando, ya empezaron con reservorio, así que algo habrán visto de los diagramas y todo, ¿no? Bien. Si no, cuando ya lo estudien para el final, van a haber visto tantos diagramas que esto les va a parecer nada. Bueno, después viene ahí las otras que le explico, el factor volumétrico, el factor de contracción, que son términos también que lo van a usar después para los cálculos eso de reserva que le digo, y está tabulado, o sea que les van a dar el dato. ¿No? Porque no es lo mismo un barril de petróleo en el reservorio que un barril de petróleo en condiciones de tanque, porque al extraérselo hay una cantidad de gas, todos tienen gas disuelto, una cantidad de gas que se volatiliza. Si es mucha la cantidad, no se volatiliza, se extrae, se separa. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bien, después la 19 dice el volumen de los petróleos líquidos, presión constante, aumenta cuando aumenta la temperatura. O sea, que el volumen del petróleo va a aumentar cuando la temperatura es mayor, cuando, ya dijimos, cuando aumente la presión, también, hasta un cierto volumen acepta gas disuelto, hasta una cierta presión, perdón, de saturación. Y en el otro, en el 20, les hablo que el coeficiente de expansión térmica del petróleo aumenta a medida que aumenta la densidad API y la temperatura. O sea, que el coeficiente de expansión térmica de un líquido, en este caso el líquido del petróleo, aumenta. Con el aumento de la densidad API, o sea, estamos hablando de un petróleo liviano. ¿No? Aumenta también entonces con la temperatura y bueno, y aumentaba con la profundidad también, vamos a ver. Bien. Bien, después sigue lo mismo. Bien, vamos al otro, a otra que es la 22, la viscosidad, otra de las propiedades de esos que habíamos visto al principio. ¿Qué es la viscosidad? Es la medida inversa de la capacidad de una sustancia para fluir. Bueno, o sea, que un petróleo viscoso, cuando piensen en viscosidad, piensen que ese hidrocarburo ustedes lo tienen que movilizar para extraerlo del espacio polar, que el espacio polar mide nada, un micrón. O sea, un micrón, capaz que mide, los espacios polares puede medir un poco más, 3 micrones, según el tipo de roca, si una arenisca muy fina o una arenisca muy gruesa. Pero después pasa la comunicación entre espacio y espacio, se llama garganta polar, y esas sí son chiquito. Ahí hablamos de 0,5 micrones, 1 micrón, también dependiendo del tipo de roca, pero son 1 micrón hablamos, si estamos en una arenisca de grano muy grueso. Entonces ustedes tienen que pensar que la viscosidad es muy importante en la producción, en el diseño de las bombas de extracción de ese petróleo que está en el espacio poral y tiene que pasar por la garganta poral para que pueda seguir por las caños y llegar a la bomba, bombear y sacarlo a los tanques. Entonces, por supuesto que un petróleo con menor viscosidad,
o sea, un petróleo liviano, digamos, tiene menor densidad también, uno menos viscoso, va a ser más fácil de extraer, de fluir, que uno pesado. Bueno, de hecho, hay petróleos ultrapesados que, bueno, hay que hacerle procesos para poder extraerlos, ¿no? O pesados mismos. Ahí había yacimientos en el sur de Mendoza, pero dentro de Cuenca Neuquina, ¿no? Porque ustedes saben que Cuenca Neuquina explota en Neuquén, en Río Negro y en el sur de Mendoza. Los yacimientos del sur de Mendoza están en el Cretácico, muchos, los reservorios, en el que llamamos Grupo Neuquén, que es joven, que tiene 60 millones de años. Y el petróleo es pesado a ultra pesado, entonces se le hacía, no sé, porque ahora se lo llama no convencional también al que es tan pesado y hay que hacerle método, ponerle distintas metodologías para extraerlo como el shale, que también se fractura. En este caso no se fractura, pero el problema es la viscosidad de este petróleo, que no fluye. Entonces, antes, no sé ahora si se están explotando, sé que estuvieron sin explotar muchos años, pero no porque sea pesado o ultra pesados, porque ustedes saben que igual se extrae, sino por problemas ambientales, porque ahí los pozos estaban en la laguna de Yancanelo, y bueno, ahí hay una fauna y una flora característica porque es una laguna salada, pero en el sur de Mendoza no hay mar, ¿no? Ni en todo Mendoza no hay mar que yo sepa, entonces todavía no saben cómo se formó esa cuenca de agua salada y qué sé yo. Y entonces tiene una fauna, es una de las pocas lagunas saladas que hay en el país, tiene una flora característica, una fauna característica, y hay comunidades indígenas que viven allí, entonces es por problemas ambientales, ¿no? Y había en la década del 70 además pozos en la misma lagunas, ¿no? Entonces, bueno, dice que está contaminado. Bueno, no se explota más por esas razones, pero en aquellas épocas, era para contarle, en aquella época lo que hacían era inyectar a través de los pozos vapores calientes o aguas muy calientes a altas temperaturas y así lo hacían fluir con o gases o vapores, pero calientes, y lo podían fluir. Pero después sé que se dejó de explotar, pero no porque sea pesado. Bien, seguimos con la viscosidad. A ver. Bueno, ya les dije, el pesado va a ser más difícil de movilizar que uno más liviano. ¿Y qué es lo que hace que sea tan pesado? Uno, esto es la página 24, la cantidad de gas disuelto y la temperatura. O sea, más bien, cuanto más cantidad de gas disuelto tenga, el petróleo, su viscosidad va a ser menor y la temperatura también. ¿No? Por eso les dije, estos petróleos pesados que están en el sur de Mendoza, o extra pesados, porque tienen densidades API menos de 10, ¿no? Están muy arriba, qué sé yo, 800 metros enterrados, o sea que la temperatura no es tan alta si la comparan con otros lugares de la cuenca donde hay que llegar a 3.000 metros, 2.000, de la cuenca neuquina. Bien. Después hay un grafiquito en la página 25, bueno, que ahí les explica y cómo va disminuyendo la viscosidad a medida que está más enterrado y tiene mayor presión, mayor temperatura, mayor profundidad y demás, ¿no? Y en la otra página les explico por qué pasa esto en un líquido. Es un líquido fundamentalmente cuando aumenta tanto la presión y hay mayor, ¿cómo se llama? Mayor presión sería, ¿no?
qué pasa con las moléculas y demás, que es todo lo contrario de lo que pasa con el gas. Es al revés, el gráfico sería. Bueno, en la 27 hay una relación entre la temperatura y viscosidad de distintos petróleos y también está la densidad al lado. Fíjense que dice petróleo 1, 2, 3, la densidad en grados API de petróleos de Estados Unidos, fundamentalmente de Oklahoma y Kansas, donde tenemos un petróleo, en general son todos livianos, acuérdense que desde 29 para arriba el petróleo es liviano y son todos livianos, ¿sí? Pero algunos ya van a ultraliviano, ¿no? Y entonces fijémonos el 1, cómo es la recta a medida que aumenta la temperatura. En todos disminuye. Aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, ¿no? Pero en algunos se hace así más notable, como en los más livianos ya parto de menor viscosidad y disminuye en el último. Disminuye bastante. Fíjense que la viscosidad está expresada en segundos Seibot. En cambio, y vamos al 1, que es liviano también, pero está más cercano a un mediano, un petróleo mediano, está con línea punteada y tiene así una caída más abrupta en la viscosidad. Bueno, para que vean más o menos el comportamiento. Bueno, esto ya lo dijimos, las páginas que siguen. Bueno, vamos a la página 30, medición de la viscosidad. No sé si ya cursaron mecánica de los fluidos, que hablan también de la viscosidad, ¿no? Bueno, No la cursamos. no, la están cursando ahora, no. ¿Un cuarto año? ¿La tienen? Bueno, antes la Yo la tenían estoy en cursando, tercero. pero no sé, profe. Segundo cuatrimestre, tercero, me parece que. Por eso, siempre estuvo en tercer año, está bien, pensé que alguno lo tenía. Bueno, acá hablan mucho de la viscosidad de todo, entonces ven estos viscosímetros, por lo menos. Bueno, si no en los laboratorios, si pudiéramos entrar, verían en el SECOM, que es el laboratorio de petróleo, o en el laboratorio que está abajo, que es el CIMAR, también hay otro, o sea, dentro del departamento, ¿no? Está el Cybolt, tenemos, que es el más usado en toda América, ¿no? Y se miden las viscosidades de las muestras de petróleo y, bueno, de cualquier sustancia líquida, ¿no? Entonces, lo que también se miden viscosidades del petróleo en celdas calibradas a condiciones de reservorio, profundidad y presión, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y bueno, la muestra se pone en un cilindro, digamos, y se hace circular un rotorcito que gira y va midiendo cuánto esfuerzo hace para dar esa vuelta, da vuelta, vuelta, vuelta en la muestra y bueno, así explicado simplemente, ¿no? Y de ahí sale el resultado en centipoise, porque poise se mide en poise, pero es muy grande para el petróleo, un poise, entonces se mide en centipoise. Así que así estaría. Bueno, la otra es la solubilidad de los hidrocarburos, otra propiedad. Acuérdense que no son solubles en agua, pero entre ellos son solubles.
entre los hidrocarburos líquidos hablo, ¿no? O sea, que un petróleo, ¿cómo se llama? Pesado, se puede disolver en uno más liviano, ¿está bien? Perdón, petróleo, un petróleo liviano se disuelve en uno pesado. Se lo dije al revés. Bueno, y también cualquier petróleo, liviano, pesado, el que sea, se disuelve en un solvente, en varios solventes, pero el que se usa en los laboratorios, yo hablo mucho de laboratorio porque, o sea, durante años trabajo en los laboratorios de la universidad y hacemos estos ensayos. Usamos el tolueno. Antes usábamos tetracloruro, antes, bueno, no les quiero decir la edad, tetracloruro de carbono, pero después prohibieron ese uso porque era altamente cancerígeno. Pero nosotros lo usamos como nada. Antes, ¿no? Después no, dijeron las reglas que así de todos los laboratorios, en todos lados lo usaban, el tetracloruro. De hecho, cuando ustedes hicieron la práctica de control geológico el año pasado en Petrofísica o el anteaño, cuando la hayan cruzado, que ponían, ¿no? ¿Cómo se llama? Fluorescencia, que ahora la vamos a ver porque es otra fluorescencia tal, no sé si les tocó hacer en el práctico, que decía fluorescencia amarilla, detonó fluorescencia, quiere decir que en ese cutting o en esa roca reservorio, la roca reservorio es muy raro que encontremos porque, bueno, entre que sale el testigo y se analiza en el laboratorio, pero el cutting ustedes saben, se analiza ahí nomás, sale, van a la sala, y para ver si tienen, le hacen, no es que ustedes lo miran y ven, oh, está el poro con la lupa impregnado de, de hidrocarburo, no, le ponen tolueno, una gota, y se disuelve el hidrocarburo. Entonces le hacen la fluorescencia a la extracción de ese petróleo, que los trajeron con tolueno. Y antes, hace 30 años atrás, se usaba tetracloruro de carbono también en los... Pues, bueno, ahora tolueno, olvídense de la otra sustancia. Eso disuelve al petróleo líquido, ¿sí? Bien, me fui en la charla. Vamos a la 32, está la fluorescencia. Bueno, esta es la propiedad que recién le decía, que es lo primero que se le mide al cutting. Es la primera información que ustedes tienen de la muestra si tiene o no petróleo. Es una caja que tiene una luz de radiación ultravioleta, una luz ultravioleta. En los laboratorios de la universidad también hay fluoroscopios. Bueno, cuando era presencial, digamos, antes, en estos 2 años no, poníamos una muestra con gasoil, con algo y la impregnábamos y la veíamos. El petróleo es una de las pocas sustancias que se vuelve luminosa cuando uno lo pone en el fluoroscopio. El fluoroscopio viene de fluorita, el mineral, la fluorita también presenta fluorescencia. O sea, acuérdense, las sustancias que presentan fluorescencia son la fluorita, que es un mineral natural que se explota, y el petróleo líquido. Vamos a seguir más adelante. Después dice cómo se identifican los hidrocarburos en el cutting, bueno, en rastro, impregnación. Esto se hace en boca de pozo de petróleo, ¿no? Pero quería ir a la página acá, en la 36. Fíjense, si el petróleo es muy liviano o gas, el color que va a producir este hidrocarburo extraído con el tolueno del cutting, ¿no? Es amarillo muy brillante. En cambio, si me voy a un petróleo pesado, es amarillo. Bueno, y después está el ojo
del que hace el trabajo, porque, qué sé yo, un amarillo muy brillante, después tiene un amarillo brillante que no es, que es liviano, un apagado que es mediano. Buah, es el ojo, ¿no es cierto?, que se va haciendo. ¿Qué, qué va a hacer? Y bueno, ¿de qué depende que sea de un amarillo brillante a un amarillo amarillo? Depende, está en la página anterior, de la densidad, ¿no es cierto? Porque ahí lo puse liviano, y liviano y pesado están relacionados a la densidad. ¿Mm? O sea que el petróleo liviano va a tener esos colores muy brillantes y más apagado hasta llegar a amarillo, perdón, uno pesado. Bien, otra propiedad, el valor calórico o calorífico. Bueno, ahí les defino caloría, que a esto supongo que lo vieron en termodinámica o tampoco cursaron termodinámica. También es de tercera, creo que es correlativa con esta. Bueno, no importa, ustedes sabrán. Una caloría es la cantidad de calor que puede modificar la temperatura de un gramo de agua haciéndolo pasar de 3,5 a 4,5. Esa es la definición de todas las calorías, pero la vamos a ver en los petróleos, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Miremos abajo la escala que tengo. Fíjense, por ejemplo, recordemos que un petróleo, miremos la densidad en grados API, un petróleo, eso que dice de 17,5 a 25 está entre un pesado, 17,5, a un mediano. Y los otros, esos valores tan altos, de un petróleo ultra liviano, liviano. Bueno, vamos a ver cómo es el valor calórico que tiene ese petróleo. Más bien que el pesado tiene menor calorías por gramo que un liviano. Eso bueno, es entendible. Ya dijimos antes que los petróleos livianos generan más nastas y nastas, esas nastas caras, que otro que es pesado. Y después en la otra está la definición de poder calorífico, ¿no? Bueno, que está referido la energía que libera, digamos, en la combustión, ¿no? Bueno, ustedes saben que el petróleo líquido se usa como energía para la combustión de todo, ¿no? Bien. Y vamos a la 39, que tenemos el punto de escurrimiento o enturbiamiento y el punto de turbidez o congelamiento. Bueno, vamos a hablar del punto de enturbiamiento y el punto de congelamiento. ¿Qué pasa? Estos parámetros, ¿por qué son importantes? Para el transporte, ¿no? Para el transporte de este petróleo. No es lo mismo el transporte. Imaginemos que ustedes van a trabajar a la cuenca austral, ¿no? En Tierra del Fuego, y offshore encima, ¿no? Porque los yacimientos allí son offshore, a menos 30 grados centígrados, están extrayendo en esa cuenca, ¿no? Pongámonos ahí que tienen que transportarlo. O sea, es importante medir el punto de congelamiento. Entonces, vamos a la página 40, que directamente lo explicamos cómo se miden, ¿no? O sea, ustedes tienen una probeta donde está la muestra o demás, y son ¿cómo se llama? Probetas tabuladas, ¿no? Con un termómetro que va regulando la temperatura, y en esa celda se le va enfriando lentamente, en baños líquidos a la muestra. Entonces va a llegar un momento en que ese petróleo líquido, a medida que se va enfriando, va pasando al estado de gel. Cuando aparecen esos
primeros indicios de gelatina, a esa temperatura se le llama punto de enturbiamiento, porque ya el petróleo se empieza a enturbiar si se forman geles. Luego, si se continúa bajando la temperatura, aparece el punto de turbidez, que es cuando ya está sólido, se empieza a solidificar, ya no fluye. O sea, mientras está el punto de enturbimiento y están los geles, todavía puede fluir, pero cuando aparece el punto de turbidez, ya está casi sólida y ya no se comporta como un líquido, ya es como que la viscosidad es tan alta que no puede fluir. ¿Está bien? Ahora, vayamos al otro punto, que es el de la página 41, que es el de inflamación, destello o ignición también, ¿no? Bueno, ahora imaginemos que estamos trabajando en Venezuela o en el Ecuador, ¿no? Con temperaturas medias anuales, bueno, no sé cuánto será, pero 30, la media anual, pero es muy común que haya a 50 grados en los lugares donde hay explotación de petróleo especialmente. Bueno, se imaginan que ahí no vamos a hacer la prueba del transporte de enfriamiento, porque no pasamos por ningún lugar que esté a menos 30 grados centígrados. Entonces tenemos que hacer otro tipo de pruebas para tener almacenados o en los tanques mismos donde va a estar, en el transporte por camiones o por oleoductos y demás. Y es el punto de inflamación o de combustión. Y es la misma prueba, la misma celda, pero acá lo que se hace es aumentar la temperatura hasta que en un momento se ve un primer destello o una chispa. Ahí, a esa temperatura se la llama punto de inflamación, la primera chispa o destello. Y se sigue aumentando la temperatura hasta que la sustancia empieza a arder, el petróleo. Ese se llama punto de combustión, o sea que ya empieza la combustión. Y ahí tenemos los dos parámetros para saber hasta dónde, hasta qué temperatura, aunque no son las temperaturas, por supuesto, de combustión son más altas que estas, pero bueno, igual se hacen todos estos, en las zonas de producción se hacen estos, según corresponda. Bien, después tienen otras propiedades, ¿cómo se llama? Que se las pongo acá, pero serían como apuntes porque son raras y no se miden mucho en el laboratorio. Así que para que la tengan como apunte adicional si les interesa, que no se miden, el punto de acidez, la actividad óptica y demás, ¿no? Que no se las pregunto tampoco porque... bueno. Así que lo que tendrían que hacer es, en su casa, con un matecito, empezar a contestar las preguntas. Y bueno, y yo al azar de la semana les digo a todos los que estaban a qué hora, si es a las 2:30, perdón, si es 2:30, a qué hora, y entra un grupito y le hago unas preguntas orales al azar. ¿Sí? No es que la tienen que saber de memoria, pero la tienen que tener contestada, porque, qué sé yo, a no ser que, bueno, tengan un percance, pero si no, no son tantas. ¿Está bien? Y de paso ya cuando termina el cuatrimestre la pueden rendir. ¿Quedó algo pendiente? Me quedó algo pendiente de preguntarle a los profesores, ¿no? Si el miércoles es clase o es el 30.
¿Eh? ¿Quién me pregunta? Los grupos están hechos. No, los hago yo. ¿Por qué no les gusta estar con chicas en los grupos? ¿Por qué quieren saber con quién es el grupo? ¿Los digo yo o no? ¿Quieren armarlo ustedes? Bueno, ¿eh? ¿O es indistinto? Son todos muchachos casi. Hay una sola niña. No, y Oriana no está, ¿no? Qué raro, porque está anotada en Siu. Bueno, ¿está bien? ¿Oriana estás? Ah, son dos chicas, dos niñas, Oriana y Paula. Bueno, ¿no tienen problema en que los arme yo? ¿Quieren ustedes distribuirse? Yo no tengo problema, profe. No hay problema, profe, ármelo usted si quiere. Bueno, porque qué sé yo, uno entra una hora, otro entra otra, y después nos juntamos todos. Alguno trabaja, no puede. Profe, yo le quería preguntar, ¿me escucha bien? Sí. Le Sí, quería Paula. preguntar si hay alguna posibilidad de que la clase empiece a las 2, porque cursamos termo a partir de las 5 y es presencial. Entonces, por lo menos para que no se superponga media hora y salir corriendo cuando termine esta. Pero mira, no creo que ninguna clase termine después de esta hora. Son las 4 y Ah, no, bueno, en ese caso está bien, no hay problema. Sí, yo hablo con el profesor Aldo y así que no hay problema. Ok, buenísimo. Sí. Ah, ¿vos estás cursando termo? Sí, la estoy cursando ahora. No, Bueno, no es ¿viste? correlativa con esta materia. Sí, porque está en tercero. Sí, es correlativa. Tenés que tener todo tercero cursado para cursar cuarto. Sí, es correlativa. Cursada, no rendida. Todo tercero, primer cuatrimestre. Termos del primero. No mecánica de los fluidos, que me dijeron que es del segundo, ¿no? No sé, profe, pero Sí. en las correlativas no aparece. Bueno, pero es para todas las carreras de la Universidad del Comahue o de la Facultad de Ingeniería. Nunca podés cursar cuarto año si no tenés, cuarto año, primer cuatrimestre, si no tenés cursado tercer año, primer cuatrimestre. Yo que estoy en la dirección del Departamento de Geología, tenemos dos carreras, Ingeniería en Petróleo y Geología, y en las dos es exactamente igual. Ninguno puede cursar una de cuartos, primer cuatrimestre, ¿no? Si no tenés todo tercero, primer cuatrimestre cursado. Es así para todas las carreras de la Facultad de Ingeniería. Y cuando pases al segundo, si no tenés métodos 1, métodos no, ¿cómo se llama? Le dije recién, mecánica de los fluidos, no vas a poder cursar, no te van a dejar anotar en SIU. Es así, porque cuarto año, segundo cuatrimestre, tienen que tener cursado tercer año, segundo cuatrimestre. Por eso hay muchos chicos que tienen en el segundo cuatrimestre tienen geofísica en cuarto y no la pueden cursar. Y bueno, no la pueden cursar, ¿no? Profe, ahí me inscribí en el SIU, me metí al SIU para ver, porque no lo había hecho antes, y sí me dejó. ¿Te dejó? Bueno, Sí. voy a ver si no estás pendiente, porque a veces... Ok, sí, no sé, me Bueno, parece ojalá. como que... Engañaste al sistema. Qué bárbaro. Ay, bueno, bárbaro. Yo no digo nada. Profe, disculpe que me meta. Según el SIU, te pide geología general y petrofísica y perfilaje esta materia. Y no aclara nada Sí, sobre
sobre lo que ustedes cursado. Bueno, pero no sé, yo sabía que qué sé yo. Bueno, mejor, pero yo estoy viendo cuando vemos así los planes que casi todos piden que tengan cursado. Profe, disculpe, y con respecto a los encuentros con las preguntas, yo no llegué a escuchar eso. Usted propone una hora, pero también propuso algún día, yo no llegué a escuchar eso. El 28, en la próxima clase. Perfecto, buenísimo. Después vamos a tener que ver cuándo hacemos la próxima, porque ya después, en abril, el 4 sería de abril, empieza el profesor Aldo, ¿no? Y bueno, entonces vemos en qué momento la hacemos, por ahí después de las cursadas, ¿eh? Bueno, después vemos. ¿Sí? Pero eso es el próximo PDF que les mande, que es de gas. ¿Mm? ¿Está bien? Bien, No nos buenísimo. preocupen. Ahora No son nos esos dos cuestionarios. El Esos de dos la primera y el cuestionarios con segundo. esos dos PDF que vimos hoy. Si tienen una duda, me mandan sobre el mismo mensajito para no hacer tanta confusión, porque ese es el mail que van a usar para las prácticas también, para entregar los trabajos prácticos. Entonces, me mandan un mail y me dicen, profesora, esta pregunta no la ubico, no la encuentro. Bueno, se las explico, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Dale, profe. bueno, chicos, ¿a qué hora, Paula, empieza termo?